Quiero contarles una historia antes de empezar. Y la historia dice que un pastor anunció que el siguiente domingo vendría a la iglesia el mismísimo Señor Jesucristo en persona. Y no estamos hablando de esos pastores que se hacen pasar por Jesucristo. Estamos hablando de la misma persona encarnada de Cristo. Se iba a presentar en esa iglesia ese domingo y obviamente la gente acudió por montones a verlo, a conocerlo. Y todos esperaban que el Señor Jesús predicara. Y resulta que cuando se presenta el Señor, lo único que les dice es: hola, hola a todos. Y no dice nada, no dice más. Aquel día todos estaban dichosos de tener a Jesús allí. Y comenzaron cada uno de los hermanos a decirle: Señor, yo quiero que tú pases la noche en mi casa. Y todos al unísono: yo quiero que estés en mi casa. Hasta el pastor le dijo: venga, Señor, yo quiero que también vaya a mi casa a amanecer. Pero el Señor Jesús les dijo: no, yo voy a permanecer en este lugar, yo voy a permanecer en el templo. Aquí voy a pasar la noche. Y obviamente esto fue bien para el parecer de la gente, pues obviamente Jesús va a estar en el templo, en su casa, entonces que se quede allí. Y a la mañana siguiente, a primera hora, Jesús salió de allí antes que abrieran las puertas. Y cuando llegaron el pastor, llegaron los hermanos, descubrieron horrorizados que su templo había sido profanado. Las paredes estaban llenas de escritos con la palabra cuidado. Y no había sido respetado un solo lugar del templo: puertas, ventanas, columnas. Hasta la vieja Biblia que estaba sobre el atril tenía pintadas las palabras cuidado, cuidado. Por todos lados se leía la palabra cuidado. Y estaba pintado con letras grandes, con letras pequeñas, con lapicero, con marcador, con pintura. Todo estaba con la palabra cuidado marcado por todas partes. Ofensivo, irritante, desconcertante. ¿De qué se suponía que se debe tener cuidado? Pues no se decía de qué, solo decía cuidado. Y el primer impulso de aquellas personas fue borrar todo rastro de aquella profanación, de aquel sacrilegio, y si no lo hicieron, fue únicamente por la posibilidad de que aquello hubiera sido obra del propio Jesús. Y aquella misteriosa palabra comenzó a partir de entonces a surtir un efecto en los hermanos cada vez que acudían a los servicios. Comenzaron a tener cuidado con las escrituras. Consiguieron servirse de ellas sin caer en el fanatismo. Comenzaron a tener cuidado de su vida y lograron santificarse sin incurrir en la superstición. El pastor comenzó a tener cuidado con su poder sobre los hermanos y aprendió a ayudarles sin necesidad de controlarlos. Y todo el mundo comenzó a tener cuidado de esa forma de fe falsa que vuelve a la gente religiosa, mas no espiritual. Comenzaron incluso a tener cuidado con la oración y también a tener cuidado con sus ideas acerca de Dios.
Así que hermanos, cuidado. Mucho cuidado. Y lo que le voy a decir esta mañana, póngale cuidado. ¿Amén o no amén? Porque tristemente a veces llegamos a Cristo con prejuicios. Uno de los primeros prejuicios con los cuales la gente llega a Cristo es que, ay, es que yo soy tan pecador que Él no me va a recibir. Ese es el primer prejuicio. Otro prejuicio, y yo sé que ustedes lo han escuchado. Allá solamente va la gente buena. A la iglesia solamente asiste la gente buena. Eso es otro prejuicio. Otro prejuicio que la gente trae cuando vienen al Señor es que eso se trata de religión. Cuando aquí no se trata de tener una religión. Aquí hay muchas religiones en el mundo. Usted puede escoger la que quiera, la que más le convenga. Pero las relaciones no se escogen. Las relaciones se construyen. ¿Cuántos lo creen? Y eso pasa también con las relaciones con Dios. Y lo que buscamos aquí no es una religión, sino una relación con Dios. El problema es lo que pensamos de Dios. Otro prejuicio que tenemos cuando venimos a Dios es que Dios solamente está acá en este lugar, en este templo. Que la iglesia es el local. Y la Biblia nos enseña claramente que la iglesia somos nosotros. La iglesia puede funcionar con local o sin local. Todo depende de lo que haya en el corazón de la iglesia. Las primeras comunidades cristianas no tenían locales. Y muchos de ellos, como eran judíos, se congregaban en el templo, pero para sus servicios cristianos se congregaban en casas de familia. Y allí no solamente compartían la palabra, también compartían alimentos, compartían la cena del Señor. Y algo interesante de la iglesia o de la verdadera iglesia de Cristo es que no está limitada por espacios o por fronteras humanas. ¿Cuánto lo creen? Mira, aquí tenemos gente de otro lado del mundo, de otros lados del planeta, ¿cierto? Y han llegado con Cristo. Aquí tenemos gente de la costa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y llegaron de allá con Cristo. Y aquí están con Cristo. Usted no es cristiano solamente cuando viene acá. Ese es otro prejuicio. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Jaja. Yo no he visto el primer, voy a decirlo de esta manera muy feo, el primer carro que sea familia cuando entra en un garaje de una casa familiar. Uno no dice, ¿ese es el hijo de quién? No, es el carro de la familia. ¿Cierto? Porque no es parte de la familia. Es un objeto de la familia. Y lo que la Biblia nos enseña es que esto fue no solamente un problema o ha sido una lucha para nosotros, un problema para nosotros, sino que también fue un problema para los discípulos de Jesús. Ellos tenían ideas en su cabeza, ideas como por ejemplo, yo soy pescador, yo no sé mucho de Biblia, yo hablo muy durito, tengo un genio muy bravo. Esos eran los pensamientos que rodeaban la mente de los discípulos de Jesús. Y hay un personaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que nos habla del llamado de los primeros discípulos de Jesús. Y aparece en el capítulo 1, verso 45, un hombre llamado Natanael. Y para que entendamos la historia de Natanael, resulta que Natanael
era un hombre de Caná de Galilea, es decir, de la región del mar de Galilea. Y no solamente eso, sino que era hijo de un hombre llamado, a ver si encuentro el nombre del papá, me olvidó, Tobí. Un hombre llamado Tobí, Tolmai, se llamaba el papá de Tolmai. Estamos en el capítulo 1, verso 45, no hemos arrancado el texto. Y resulta que Natanael no solamente era un hombre de esa región, sino que también le gustaba estudiar la Biblia. Era un hombre estudioso de la Biblia. Era un hombre que le gustaba buscar de Dios. Era un hombre muy interesante. Y vamos a leer la historia de este personaje en el capítulo 1, verso 45 hasta el verso 51. Le invito para que me siga la lectura de la palabra en esta mañana. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Dios eterno y poderoso, Señor, en esta conexión contigo, con tu palabra, Padre, queremos que nos ministres, Señor Dios amado. Reconocemos, amado Dios, que tenemos muchos prejuicios contigo, Señor. A veces pensamos que tú no escuchas, no oyes las oraciones nuestras, sino de los que quieres, de los ungidos tuyos, Señor. Pero tu palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Así que te pedimos en esta mañana que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser e ilumine cada rincón de nuestro interior, hasta aquel rincón donde hay esa duda y esa fe nuestra. Te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. El capítulo 1 del Evangelio de Juan nos habla del testimonio de Cristo. Dice la Biblia en el principio, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La descripción del Verbo es la descripción de Cristo. Cristo siempre ha sido. Por eso decimos en el lema: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Porque es una realidad teológica innegable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y nos damos cuenta en el capítulo 1 que el apóstol Juan no solamente habla de ese testimonio, de esa luz que vino, llamada Jesucristo, sino también del testimonio de otro hombre llamado Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista?
uno que andaba como en medio despelucadito por allá en el desierto, con una ropa ahí toda fea, diciéndoles a los israelitas: arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. ¿Se acuerdan? Y que andaba metiendo a la gente debajo del agua. No sé si a algunos los habrá dejado más tiempo. Había algunos que lavarlos más que a otros, el lavamiento del bautismo. Pero sí estoy seguro de que Juan el Bautista, y de acuerdo a la palabra, fue el que preparó la senda para la llegada del Mesías. Y fue uno de los primeros que comenzó a decirles: aquí está el Cordero de Dios. Nos dice en el versículo 29 del capítulo 1: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una de las cosas extraordinarias de Juan el Bautista es que jamás fue receloso de su ministerio, porque sus discípulos se dieron cuenta de que ese era el Mesías, y entonces dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. ¿Y saben cómo se puso Juan? Se puso feliz, porque él no era el importante, porque el importante era ¿quién? Jesucristo. ¿Quién era el importante? Diga conmigo: para mi vida el más importante es Jesucristo. Por eso, mis hermanos y hermanas, yo quiero decirles esto en el amor de Cristo. Ya lo he dicho muchas veces: nunca pongan su corazón y su mirada en el que esté en este púlpito predicando, porque es que aquí el más importante es Jesucristo. Yo he escuchado predicadores que le dicen a la gente: si quieren seguirme, síganme. Pero yo les digo a ustedes: no me sigan a mí, sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Él no los va a defraudar, Él no los va a decepcionar. Si yo estoy hoy acá es por la gracia de Él, y porque yo lo estoy siguiendo es a Él. Por eso estoy acá. Y nos dice la historia en el capítulo 1 de Juan, que Él comenzó a reclutar a sus discípulos. Vinieron primero los discípulos de Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Después apareció Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los que había seguido a Juan. Y este le habló a Pedro, le dijo: hermano, encontré el Mesías. Y entonces Pedro fue y siguió a Jesús. Y en el versículo 42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, que ya desde ahí él iba a tener un cambio importante en su vida. Y yo quiero decirle en esta mañana a usted, mi hermano, hermana: usted no está siguiendo a Cristo por casualidad, es porque Dios le habló a través de alguien. Usted está hoy aquí siguiendo los pasos del Maestro, y muy probablemente Dios esté haciendo la obra en ti, aunque tú no lo creas. Y el primer prejuicio que tiene que quitar es el prejuicio de tu mente. Quita el prejuicio de tu mente, mi hermano, mi hermana, de que yo no, es que yo no sirvo para el Señor, es que yo no sé qué hacer para el Señor. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para el Señor, muchas cosas. Dios ha preparado grandes cosas para ti y para los tuyos. ¿Cuántos dicen amén? Andrés no hubiera llegado Pedro. Y por allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que hasta la misma sombra de Pedro era la que sanaba a los enfermos cuando él pasaba por allí. Y no era Pedro, era el Espíritu de Dios obrando a través de un hombre simple y sencillo, como él era el pescador llamado Pedro. Diga conmigo: yo soy una persona sencilla que Dios quiere usar. Y ahí seguimos mirando el relato. Y luego Jesús halló a Felipe, el otro discípulo, que era de Betsaida.
Eran conocidos de Pedro y de Andrés. Pero dice el versículo 45 que Felipe halló a Natanael. Y yo les pregunto en esta mañana a ustedes una cosa muy importante. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos hallado al Mesías? Amén. ¿Cuántos lo hemos hallado? Ahora, ¿cuántos hemos hallado a personas para llevarlas al Mesías? Que esa es una pregunta muy importante. Ojo, no es llevarlas a la iglesia, es llevarlas a Cristo primero. Porque la gente viene a la iglesia, se siente y no entiende nada. Y como no convirtieron su corazón a Cristo, no entregaron su vida a Cristo, eso les pareció como si fueran a otra misa, pero más chévere. Con canciones más movidas. Es más, allá en vez de hostia dan pan. Por eso lo primero es llevar la gente a Cristo. Para que entiendan por qué somos hermanos. Para que entiendan por qué usted y yo nos amamos en Cristo. Para que entiendan a quién deben ver y que no nos vean a nosotros. ¿Saben por qué? Porque en algún momento usted y yo vamos a tener una falla, una dificultad, una debilidad, un desánimo. Y ellos también se van a desanimar. Y ellos van a ver nuestra falla y van a decir, ah, no, yo para qué soy cristiano, yo mejor sigo siendo católico. O mejor sigo siendo testigo de Jehová. Porque no se diferencia una persona religiosa cuando vive en esa vida carnal. El testimonio que le dio Felipe a Natanael fue un testimonio bíblico. Porque le dice Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Usted no le va a hablar de un Cristo místico. Usted le va a hablar del Cristo bíblico, del que está en la Biblia, del que da testimonio la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De Él es el que le tienes que hablar. De Jesús que abrió los ojos de un ciego, que levantó paralíticos de sus lechos, que le dio la oportunidad de oír a los sordos, que le dio vista a los ciegos. De ese Jesús que libertó tantos endemoniados y que hoy en día está dispuesto con las manos abiertas para ti y para mí, para que recibamos nuestro milagro. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Jesús del cual tenemos que hablarle a los demás. Ahora, no faltará el que te diga, yo no cambio de religión. ¿Han escuchado esa expresión? Parece disco rayado ya. O la expresión, yo no le voy a llevar mi diezmo a su pastor. Esos son los prejuicios que tiene la gente de afuera. Natanael tenía un prejuicio. Uy, ¿y es que de Nazaret puede salir algo bueno? Voy a ponerlo en palabras más paisas, más colombianas, más de Medellín. ¿Y es que de allí de Niquitao puede salir algo bueno? O de allí de la Candelaria, donde decían, se separan ciertos personajes, ¿puede salir algo bueno? Porque nuestros prejuicios nos alejan de Cristo. ¿Sabe? Dios ha abierto las puertas de los cielos para mucha gente, para mucha gente. Yo he visto que el Señor ha querido que muchas personas entren a la eternidad con Él. Y lo primero que estas personas hacen es poner esa barrera. ¡Pah! Yo no cambio de religión. O, no, yo soy cristiano, otra expresión, otro prejuicio. Yo soy cristiano a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera. Ahora, yo no sé qué es ser cristiano a mi manera. Yo no entiendo eso. Es como que un médico diga, yo no voy a la facultad de medicina porque yo soy médico a mi manera. ¿Usted iría a una consulta con una persona de estas?
que no se preparó, que no estudió. No, es que yo soy cristiano a mi manera. Yo he ido leyendo libros, he ido consultando, he hecho fórmulas. Nunca iría yo donde un tegua de esos. Qué miedo, envenenan a uno. Pero el Cristo del cual estamos hablando es un Cristo que nos motiva a nosotros a ser iglesia y a vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y por eso el prejuicio de Natanael, Felipe no se puso a discutir, vea hermano, es que su religión esto, su religión aquello. No le dijo nada. Usted le dice, bueno, usted verá, venga, véalo. Usted cuando ve a una persona medio crispeta por ahí, de las personas que son medio religiosas, medio fanáticas, no se ponga a discutir con esas personas. Invítela, dígale, venga a Cristo. Y si no quiere venir a Cristo, pues si le pone problemas, dice, bueno, ahí le tengo la invitación, usted verá si viene o no viene. Es más, lo invito a comer hamburguesa ese día, y usted ese día saca y paga la hamburguesa. Con eso lo convence, eso sí. Él no va a llegar por Cristo, pero va a llegar por la hamburguesa, se lo aseguro. Es una buena estrategia de evangelismo. Más que sale un poquito cara. Pero bueno, hay que hacerla a veces con personas. El caso es que Natanael fue con Felipe. Y me llama poderosamente la atención que a pesar del prejuicio de Natanael, cuando se va acercando a Jesús, Jesús es el primero que lo recibe y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yo le pregunto una cosa a mi hermano, mi hermana. ¿Será que usted, si llegase Jesús como la historia que cantamos al principio, y usted se va a acercar a Jesús, Jesús es capaz de decir, he aquí un cristiano o una cristiana donde no hay engaño? ¿Será que Jesús dice eso? ¿O será que Jesús hace esto? Viene este fulano, Dios mío, espérate, yo me hago para un ladito para hacerme el loco. ¿Cuál sería la expresión de Jesús? Mire, no está diciendo que sea un hombre salvo o que sea un hombre perfecto. Natanael no fue ni salvo ni perfecto, pero sí dijo, en él no hay engaño. Es decir, él está buscando a Dios auténticamente. Aunque su vida no es perfecta, pero él lo está buscando auténticamente. Tu vida no puede ser perfecta, pero puede que estés buscando a Dios auténticamente. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos dicen amén? Y qué interesante que Dios tenga una opinión favorable de nosotros. Yo quiero que usted hoy, a partir del de hoy, comience a orarle al Señor. Comience a decirle, Señor, yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión de mí, Señor? Muéstrame qué es lo que tú opinas de mí, Señor. No importa lo que la gente piense de ti, lo que la gente piense de ti no importa. Algunos te ven muy bueno, otros te ven muy malo, otros te ven bonito, otros te ven feo. Todo el mundo va a opinar de manera distinta. Pero ¿qué opina Dios de ti? ¿Qué opina? La palabra engaño es una palabra que es muy interesante porque está asociada a la palabra carnada como para capturar peces. Y está asociada al corazón, por ejemplo, en Génesis 27:35 de Jacob, que está traducida como engaño. Y cuando habla de un verdadero israelita, Jesús está haciendo la alusión más o menos a lo que dice el Salmo 32, vamos al Salmo 32, en el verso 2. Que dice, Salmos 32, verso 2, que dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, uno de los prejuicios más grandes que no podemos tener como creyentes, como hijos de Dios, es esa falsa piedad. Yo soy bueno porque voy a la iglesia. No.
yo soy bueno porque es que oro todos los días. No. Yo soy bueno porque no mato ni una mosca. No. Tú eres bueno porque Cristo murió por ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos buenos. Y hay una cosa que yo sé que es bíblico, que tú no te has dado cuenta, y volviendo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, nos dice que Jesús le respondió a Natanael cuando le preguntó: ¿y usted dónde me conoce a mí? Y Jesús le respondió en el versículo 48: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y uno podría pensar, bueno, allá está Jesús muy lejos, mirando a Felipe, mirando a Natanael por allá sentado debajo de una higuera, y resulta que Felipe va y se encuentra con Natanael y le dice: venga, que he encontrado al Mesías. Y después ellos se vienen junticos donde estaba Jesús. Bueno, esa es la escena que uno se imagina. Pero resulta que cuando Felipe habló con Natanael, Jesús no estaba por ninguna parte, físicamente hablando. Él no estaba con ellos. Es cuando ellos se están acercando a Jesús que Jesús se acerca a ellos. Y cuando dice Jesús que lo vio debajo de la higuera, esto tiene una trascendencia muy importante en la vida de Natanael. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, lugares como las higueras, debajo de las higueras, recuerden que las higueras son árboles muy llenos de hojas, dan muy buena sombra, y como dicen en la costa, dan un buen fresquito. Entonces la gente se puede sentar debajo de la higuera a tomar el fresquito de la tarde, Y no solamente eso, sino que también muchos se sentaban a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra, a hablar de las cosas de Dios. Era un lugar de estudio bíblico, un lugar de encuentro bíblico con el Señor. Muy probablemente Jesús no estaba allí físicamente viendo a Natanael estudiando la Biblia, como estudia de juicioso, pero sí estaba su espíritu. Porque si hay algo que nos enseña la Biblia es que Dios está en todos lados, aún en lo oculto. El Señor está viéndome, incluso hasta lo más profundo de mis pensamientos. Cuando tú te encierras en un lugar donde nadie te esté viendo, y allí estás haciendo algo indebido, allí está el Espíritu Santo de Dios mirando. Por eso Jesús le dijo a Natanael: antes que Felipe te llamase, yo te vi. Porque Jesús vio su corazón. Jesús vio quién era Él. Y yo le voy a asegurar en esta mañana que antes que usted viniera a esta iglesia, Dios ya lo había visto a usted. Dios ya sabía quién era usted. Y como buen Dios, seguramente dijo: este es mío, esta es mía, y ya no eres más de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Natanael escucha las palabras de Jesús, de que antes de que él lo viera estaba en la higuera y él lo vio, se sorprendió mucho. Es que eso es algo que sorprende. Si yo estaba solo en la higuera, ahí no había nadie más. Yo estaba orando, yo estaba leyendo la Biblia, yo no estaba con nadie más. Yo no le dije a nadie que estaba en la higuera. Y Natanael se sorprende y dice en el versículo 49: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esta expresión tiene un profundo, una marca profunda en el corazón de Natanael. ¿Saben por qué a veces nuestros prejuicios nos sacan de la iglesia? Y digo literalmente, nos sacan de la iglesia. Porque no creemos estas palabras que dijo Natanael allí: que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Señor Jesús
es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y es el Señor de mi vida. Y a su nombre, aleluya. Jesús le dice algo muy interesante. Usted me dice que se sorprendió porque le hablé de la higuera. Y mire lo que dice el verso 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a mirar un momento Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a mirar el verso 12. Génesis 28, 12. Y dice la palabra: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿No le parece muy maravilloso que eso que Jesús está diciendo se conecta directamente con Jacob, que era quien engañaba? ¿Se acuerdan? Engañó a su padre, engañó a su hermano, engañó a su tío. Pero aquí en este momento de la historia Jacob estaba siendo procesado por Dios. Y muy probablemente hoy el Señor te está diciendo a ti que tú estás siendo procesado por Él. Porque cosas grandes tendrías o tendrás para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cosas grandes vendrán para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Jacob no sabía que iba a ser un patriarca. Y en medio del desierto menos. No lo sabía. No sabía que ese día los cielos se habían abierto para él. Y quiero decirte en esta mañana, hermano, hermana, que de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, si tú has quitado todo prejuicio de tu corazón hacia el Señor Jesús y realmente y auténticamente tu vida la rindes a Él, hoy mismo verás los cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo quiero ver los cielos abiertos, porque este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo del Señor. Diga conmigo: este es el tiempo del Señor. Cuando habla de ángeles de Dios que suben y descienden, habla de esa conexión espiritual con Dios. No me diga que es que Dios no lo escucha, porque si usted tiene una fe auténtica como Natanael, Dios ya está en conexión con usted. Ya hay en este momento ángeles, guerreros y poderosos al servicio suyo. Ya hay en este momento respaldo de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque es la obra del Señor. Es la obra del Señor. Del gran yo soy, del Hijo del Hombre, como dice el verso 51 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Hermanos, somos llamados en esta mañana a vivir una vida y una fe como la fe de Natanael. Una fe auténtica, no perfecta, auténtica. Y les digo que no es perfecta porque recuerden que Natanael, como fue, Natanael también lo conocemos como, se me perdió el nombre, Bartolomé. Ese es el nombre bíblico de Natanael. Él se volvió
discípulo de Jesús, se volvió uno de los 12. Recuerden que no es perfecta porque el día que capturaron a Jesús, él fue uno de los que salió huyendo. ¿Se acuerdan? Natanael salió huyendo. Sin embargo, más adelante Jesús se le aparece a él y restablecen ese lazo de conexión espiritual. Por eso Dios no está buscando hombres y mujeres impecables. Está buscando hombres y mujeres honestos con su vida espiritual. Que amen a Jesús, que sigan a Jesús, que sirvan a Jesús, que rindan su vida, su alma y su corazón a Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros párpados. Dios Rey soberano, Rey glorioso y poderoso, Dios, en esta mañana, Padre, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a superar cualquier prejuicio espiritual que nos aparte de Cristo, Señor. Que no nos permita ver los cielos abiertos, que no nos permita ver las bendiciones que tú has destinado para los que te aman. Señor, abre los cielos hoy sobre nosotros, Padre. Abre los cielos sobre tu iglesia, Padre. Abre los cielos sobre tu pueblo, Padre. Y que veamos las bendiciones subir y bajar por el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Señor, gracias, porque hoy nos haces un llamado, Padre, a tener una auténtica fe, a rendir nuestro corazón a ti, Señor, a no desfallecer, a no desmayar, aún en medio de las luchas, de los problemas, de las dificultades, Señor. Tú siempre nos verás en esa higuera espiritual que se llama Jesucristo, aprendiendo tu palabra, buscando tu rostro, Señor, hallando alivio y descanso para nuestras adversidades, siendo moldeados por el proceso tuyo, Señor, para que alcancemos misericordia de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu salvación eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.